Bueno, gracias a la organización por aceptar esta propuesta y nada, en esta media hora vamos a hablar un poco de, pues lo que os he comentado un poco, cuál es el OWASP Totem de vulnerabilidades y cuáles son cuáles pueden ser algunas soluciones, ¿no?, que podemos encontrar eh, para, para minimizar estas vulnerabilidades. Bien, supongo que se ve la presentación. Sí, ahí ya te vemos. Vale. Bueno, esto es un poco el índice que voy a tratar. A dar una pequeña introducción al concepto de seguridad en APIs y luego pasaré directamente a lo que es el core de la charla, que es el OWASP Top 10 y su importancia en la seguridad en APIs. Haciéndolo mención, posteriormente mencionaré algunas herramientas, ¿no?, que pueden ser interesantes para evaluar y mejorar esa seguridad y por último comentar unas estrategias y mejores prácticas. Bien, el proyecto de seguridad en API se lanzó en el 2019 y este año ha habido una actualización donde se han actualizado ciertos puntos, ciertos aspectos con el objetivo de estar actualizado a nuevas amenazas, nuevas vulnerabilidades, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente la seguridad de APIs, pues bueno, como hemos comentado, pues bueno, es un concepto bastante importante hoy en día de la seguridad, ¿no?, de la ciberseguridad, que trataría de impedir que los atacantes exploten esas interfaces, ¿no?, que nosotros como desarrolladores exponemos para que los usuarios consuman esas APIs, ¿no? Entonces, con la creciente demanda de las APIs, pues bueno, es esencial, ¿no?, por parte de la comunidad, de los equipos, de los desarrolladores, pues contar con estrategias que aborden desde las fases de diseño, ¿no?, cómo evitar, pues eso, cómo garantizar, pues eso, la seguridad y minimizar en la medida posible estos ataques, ¿no? A mí, dentro de las APIs, pues bueno, ¿qué tipos de amenazas podemos encontrar? Amenazas típicas, ¿no?, de ataques de inyección, donde tenemos diferentes tipos de ataques de inyección, desde SQL, por comandos, ataques más avanzados. Luego tenemos el típico ataque, ¿no?, Man in Divided, ¿no?, con el objetivo que tiene como objetivo que el atacante alterar, ¿no?, o sea, meterse en las comunicaciones, ¿no?, entre el modelo arquitectura cliente-servidor y luego diferentes amenazas que podemos encontrar como ataques de negación de servicio o ataques directamente al control de acceso a las aplicaciones, que atacarían directamente a lo que es la autorización y la autenticación de los usuarios en las aplicaciones. Bien, bueno, esto es un poco lo que hemos comentado ya. Dentro de los ataques de inyección, pues bueno, encontramos diferentes tipos de vectores de ataque, ¿no? Estos ataques han ido evolucionando a lo largo de los años. Bien, como he comentado, pues la lista Top 10 de API Security podemos encontrarla ya actualizada este año. Entonces, en estos minutos voy a comentar un poco, voy a detallar un poco cada una de ellas, las 10 detallarla lo máximo posible, entendiendo más o menos el concepto, y en algunas comentaré pues cuál podría ser, o sea, cómo podríamos prevenir que se originen esas vulnerabilidades. Esta es un poco la evolución que ha tenido. Si como vemos, del 2019 a 2023, pues han habido básicamente 3 nuevas, la 6, la 7 y la 10. Otras han cambiado ligeramente, otras, bueno, siguen siendo la misma, por ejemplo, la 1 es la misma,
y otras han cambiado, es la misma, pero han cambiado ligeramente el nombre. Por ejemplo, la 2, que es Broker User Authentication, pues ahora en el 2023 pues se llama Broker Authentication. Sigue siendo la misma vulnerabilidad, pero bueno, ha actualizado el nombre. Y luego la 8 y la 10, que estaban en el 2019 y no están en el 2023. Se han eliminado. ¿Por qué? Por ejemplo, la de Injection se ha eliminado. ¿Por qué? Pues bueno, básicamente, bueno, esto es una vulnerabilidad que se ha producido mucho, sobre todo en aplicaciones web. Entonces, se ha eliminado porque ya, digamos que al ser una vulnerabilidad tan conocida, que ya había muchos años, pues ya las aplicaciones, pues no es algo que, como es tan conocido, no es algo que evidentemente las aplicaciones tienen que tenerlo en cuenta, siguen teniendo en cuenta, pero como es tan conocido, pues no se pone, no se, no se, no se pone en 2023 porque ya es muy conocida y no es, por así decirlo, tan crítica como otras. Y luego la de Sufficient Login y Monitoring también se elimina, lo que sugiere que los proveedores de APIs ya han adoptado las prácticas correctas de monitorización en la nube y demás, ¿no? Que vienen demandando los desarrolladores, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poco. La primera es Broken Object Level Authorization, autorización a nivel de objeto rota. Aquí, ¿de qué va? Esto es que, por ejemplo, las APIs normalmente suelen exponer identificadores de objeto para acceder a los recursos, ¿no? Ya sea a través de un identificador, a través de un token, por ejemplo. Entonces, si nuestra API no hace un control adecuado de estos endpoints, los atacantes pueden ver y operar recursos a lo que en teoría no deberían tener acceso. Entonces, por ejemplo, si nuestra API permite a los usuarios recuperar detalles sobre sus métodos de pago según su identificador de usuario, una de las formas que tenemos para evitar este problema es inferir la identidad del usuario, de la API, a partir de un toque de acceso, por ejemplo. Entonces, el impacto de la vulnerabilidad viene en el hecho de que el usuario pueda manipular, ¿no? ese identificador, ¿no? Entonces, aquí lo que se suele hacer es, lo que se recomienda es, pues eso, implantar mecanismos de autorización adecuados en base a políticas y jerarquías de los usuarios, ¿no? Aquí eso lo que se recomienda es utilizar mecanismos de autorización para comprobar si el usuario autenticado tiene acceso para realizar la acción solicitada, ¿no? En cada función que utilice la entrada de datos del cliente, ¿no? Para acceder a, por ejemplo, un registro de la base de datos. La siguiente es Broker Authentication, autenticación rota. Aquí, bueno, los endpoints y los flujos de autenticación de usuarios se consideran rotos si la API no utiliza los mecanismos de seguridad adecuados, como claves de cifrado seguras, prevención de uso de reutilización de contraseñas o contraseñas o la codificación de las contraseñas, ¿no? Entonces, si un desarrollador no hace un buen uso de las claves o de esa configuración de los tokens de autenticación, pues los atacantes podrían tener acceso a las credenciales de otra persona. Por ejemplo, este sería un caso donde un posible ataque por fuerza bruta, donde realizar la autenticación del usuario, el cliente debe emitir una solicitud API como la siguiente, ¿no? Podría emitir la siguiente petición. En este caso, un atacante podría aprovechar el procesamiento por lotes, por ejemplo, de consultas GraphQL, para evitar la limitación de la tasa de peticiones y acelerar el proceso de ataque de fuerza bruta. Otro ejemplo que tenemos es el tema de las fugas de tokens. A veces los desarrolladores pues transportan los tokens de forma insegura, por ejemplo en URLs o mediante tráfico no cifrado. Si un token se transmite en una URL, cualquiera podría tener acceso
cualquiera podría tener acceso a la URL a través de extensiones de navegador o historiales de navegación que pueden robar el token. Entonces, esto es un punto también en cuenta. Aquí lo que se suele hacer para prevenir este tipo de ataques es recurrir a tecnologías que nos pueden ayudar a propagar esas credenciales entre usuarios de forma segura. Por ejemplo, usando JSON Web Tokens. Con JSON Web Tokens nos aseguramos que esos tokens, esas claves, se envían de forma segura, ¿no? Por ejemplo, si el usuario está haciendo una petición post donde está enviando usuario y contraseña, pues en el servidor se crearía ese token, ¿no? Con el secret. Ese token se enviaría de vuelta al cliente y posteriormente el cliente es el que haría el auténtico solicitaría los recursos con ese token que ha enviado el servidor anteriormente. Y luego, para acceder a los recursos del servidor, se comprobaría la firma del token para acceder a ese recurso. Vale, esta es una tecnología que se viene utilizando ya muchos años para asegurar, asegurar esta parte de envío de tokens de forma segura y validar el acceso a los recursos correspondiente al token que se está enviando, ¿no? en esa petición. La tercera es Broken Object Property Level Authorization, autorización de nivel de propiedad objeto rota. Esto básicamente es que aquí el Logwas Totem pues, establece que una API es vulnerable cuando un usuario puede acceder a un objeto empleando un endpoint sin que se haya procedido a validar que dicho usuario tiene acceso a acceder a las propiedades específicas de ese objeto. De esta forma, un endpoint es vulnerable si expone propiedades de objeto consideradas sensibles o permite al usuario cambiar, añadir o eliminar el valor de una propiedad sensible para lo que no debería tener acceso. En este ejemplo, por ejemplo, pues bueno, aquí tenemos una API a la cual el usuario puede hacer una petición con un identificador de usuario y aquí lo que pasa es que al hacer esa petición la respuesta a esa petición está revelando información sensible, ¿vale? Cosa que no, esa información que vemos en rojo, por ejemplo, tales como el número de teléfono y el token, esa información ya debería venir filtrada desde el backend, ¿no? Por así decirlo. La siguiente es la de un restricted resource consumption o consumo de recursos sin restricciones. Aquí es que a veces las APIs no tienen restricciones en cuanto al acceso a los recursos, ¿no? Entonces, la aplicación puede verse bajo un ataque por fuerza bruta o de negación de servicio, ¿no? Para que pueda tumbar los servidores o provocar un aumento en la facturación a nivel de infraestructura. Por ejemplo, si estamos trabajando con arquitectura serverless, el cómo tú montes esa arquitectura serverless podría ser originario de que estás sufriendo un ataque de negación de servicio o de negación de wallet. Entonces, aquí lo que se suele hacer es para evitar ese consumo de recursos sin restricciones, es necesario establecer límites, ¿no? En esas solicitudes, ya sea en la descarga de archivos o en las demandas de uso de memoria y CPU. La siguiente es el Broken Function Level Authorization, autorización rota a nivel de función. Este tipo de vulnerabilidad tiene que ver con que los usuarios habituales puedan acceder a funciones sensibles, como la modificación, creación o eliminación a las que de otro modo no deberían poder acceder. Por ejemplo, si un usuario puede modificar la cuenta de otro usuario,
de otro usuario cuando un usuario normal puede acceder a la funcionalidad de administración de un sitio. Entonces, la clave de esta vulnerabilidad es implementar un control estricto y granular basado en la ascensión del usuario y garantizar que este control de acceso se implemente de manera consistente a lo largo de toda la aplicación. El siguiente, un Restricted Access to Sensitive Units o acceso sin restricciones a flujos empresariales sensibles. Aquí este riesgo es de naturaleza menos técnica y tiene que ver con que los atacantes se aprovechen las lagunas en la lógica que he implementada, ¿no? en el beneficio propio de los atacantes. Por ejemplo, si un usuario compra todos los asientos de un vuelo, luego los cancela, luego cancela los billetes en el último momento sin costo alguno, en ese caso, pues la aerolínea, por ejemplo, podría aumentar los precios para encontrar pasajeros en el último momento en el que el hacker podría comprar un nuevo billete a un precio reducido, ¿no? Por ejemplo. La siguiente, Server-Side Request Forgery, falsificación de peticiones del lado del servidor, pues es una vulnerabilidad en la que un atacante puede inducir a una aplicación web o API a realizar solicitudes, peticiones HTTP o de red desde el servidor en lugar de hacerlo desde la máquina del cliente. Es como suplantar el servidor para hacerle creer que está recibiendo peticiones por parte del cliente, cuando en realidad es el atacante, es el que está haciendo esas peticiones, está falsificando de alguna forma esas peticiones. Entonces, en este diagrama vemos como un atacante, si encuentra una vulnerabilidad de este tipo en una API, pues podría tener la capacidad de tomar el control de las URLs, o sea, las URLs en ese momento pasarían a tomar el control por parte del atacante. Aquí, pues bueno, para prevenir este tipo de ataques, ¿qué normas de seguridad podríamos incluir? Pues bueno, lo típico, ¿no? Validación de las entradas de usuario, ¿no? Validar y filtrar las entradas de usuario, especialmente las URLs que puedan tener un origen un poco más, que puedan tener parámetros o que pueden ser de dudoso origen. También podríamos añadir listas blancas de direcciones y recursos permitidos, no usar whitelist o listas blancas para limitar las peticiones a destinos específicos que pongamos en esas listas. Y también, de la misma forma que podemos añadir listas blancas, también podemos limitar los permisos y la capacidad de la aplicación para realizar peticiones a recursos locales o externos y garantizar que la aplicación se ejecute con el mínimo conjunto de privilegios necesario, ¿vale? Es lo que se llama aplicar el principio de mínimo privilegio. La siguiente, Security Misconfiguration o configuración incorrecta o no segura, pues esta categoría pues cubre vulnerabilidades que pueden pasar durante la configuración de la API, ¿no? Pues bueno, algunas configuraciones erróneas que podrían afectar a la seguridad, por ejemplo, configuraciones por defecto, funciones innecesarias, endpoints que están activados y que no son necesarios. El no activar el cifrado, la falta también de actualizaciones o no aplicar de forma adecuada los parches de seguridad, posibles errores que puedan exponer información confidencial, es decir, la aplicación falla y está exponiendo ese error 505 o ese error 404, se está devolviendo y el usuario está viendo ese error, ¿no? El mensaje de ese error, eso no debería pasar tampoco. Ese tipo de cosas. Entonces, para prevenir estos problemas relacionados con una mala configuración de la seguridad, pues bueno, es recomendable, pues por ejemplo, podríamos poner en marcha procesos de hardening en el ciclo de vida del despliegue,
y que permita aplicar un entorno lo más seguro posible. Y luego, pues, lo típico, ¿no?, que podemos hacer, pues, bueno, revisar y actualizar las configuraciones del API, incluyendo componentes o archivos. O sea, si la API está en la nube, por ejemplo, es decir, no está bajo nuestro control, habría que revisar esas configuraciones, ¿no?, que se están si las llamadas se están haciendo en el cloud. Y luego, pues, automatizar ciertos procesos de configuración. La siguiente sería gestión de activos, donde un API puede tener muchas versiones a nivel de funcionalidad y a nivel de endpoint. Entonces, aquí lo que se recomienda es, perdona, aquí lo que se recomienda es, pues eso, de llevar un inventario de las APIs con el objetivo de mitigar problemas de posibles APIs que estén ahí, se hayan quedado en un estado un poco obsoleto, en desuso, y llevar un control más exhaustivo de ese tipo de esa gestión de activos. Y por último, la última está relacionada con el consumo seguro de APIs. Esta vulnerabilidad se produce porque los desarrolladores tienden a confiar demasiado, ¿no?, en las interacciones con las APIs externas. Algunas herramientas, brevemente, pues comentar algunas herramientas que podemos utilizar para evaluar y mejorar la seguridad de las APIs, por ejemplo, el Logwash Z Attack Proxy y el Burp Suite. Estas herramientas están pensadas para, pues, a modo de proxy, evaluar la seguridad de las APIs, ¿no? Se colocan entre tu navegador y el API y permiten, a modo de man in the middle proxy, man in the middle, tienen la capacidad de ver las peticiones y las respuestas generadas por el navegador. Aquí, pues bueno, vemos algunas funcionalidades, ¿vale? Ambas herramientas funcionan de forma similar, ¿no? Actúan a modo de proxy y se colocan entre el navegador y la aplicación web o la API para interceptar y inspeccionar los mensajes enviados desde el navegador. Y por último, comentar alguna herramienta, por ejemplo, esta CR API. Se trata de una aplicación que que es interesante, ya que podríamos evaluar esta aplicación esta aplicación contiene las 10 principales vulnerabilidades que he comentado, las tiene por defecto en la aplicación. Entonces, podríamos probar esta aplicación para evaluar, en la medida de lo posible, el funcionamiento de Logwash Totem a nivel de APIs. Y por último, comentar, pues, para resumir, pues bueno, ciertas estrategias y mejores prácticas, ¿no? Aquí, pues bueno, destacar que lo más importante siempre es comprobar a nivel de objeto, pues esos identificadores que se están pasando en las URLs, comprobando los privilegios de acceso a nivel de confidencialidad y autorización de los datos. Y luego, pues bueno, algunas buenas prácticas como las que he comentado, ¿no? El tema de restringir esas configuraciones inseguras en la medida de lo posible y luego documentar y actualizar los catálogos de las APIs para evitar que las APIs queden obsoletas y tener un mejor control de lo que se está exponiendo, ¿no?, de cara al usuario, ¿no? Y eso es todo. Si alguien tiene alguna pregunta, pues bueno, la puedo hacer ahora. Sí, José. Vale.
tenemos una preguntita para que Sí, aprovechemos estos últimos minutos. sí. Nos preguntan, ¿APIs 100% RESTful y método GET? ¿O WASP lo recomienda? ¿Qué hacer? Cuando es una API RESTful, sí, sí, claro, todo esto es aplicable también a APIs RESTful. Al final, independientemente de si es una API RESTful o no es RESTful, por ejemplo, si estamos utilizando GraphQL, todo es aplicable a cualquier tipo de API. O sea, independientemente de la tecnología que haya detrás de la API, el OWASP Totem es aplicable a cualquier tipo de proyecto. O sea, es agnóstico a la tecnología, por así decirlo. Ah, ok, perfecto. José, y una última, este tema es vital para tener APIs de calidad, no es solamente documentar, tener el developer portal con una experiencia buena, sino la seguridad, pues es vital para tener éxito en todo este tema de ecosistema de APIs y crear comunidad. ¿Cómo los desarrolladores se pueden mantener al día con esas mejores prácticas para asegurar esas APIs? Herramientas, procesos, porque la información es mucha, es Uh un -huh. tema vital. ¿Cómo se puede uno mantener al día? Sí, yo recomendaría, pues bueno, desde la página, desde la página OWASP intentamos tener actualizado lo máximo posible todas aquellas aplicaciones, proyectos que pueden ser útil para que los desarrolladores y los equipos de desarrollo, hablamos de equipos de desarrollo porque todo esto evidentemente siempre es recomendable llevarlo en equipo, ¿no? Porque todo esto uno solo no lo puede llevar. Todo esto hay que llevarlo en equipo y lo que es la formación es, pues recomiendo sobre todo a los equipos de desarrollo que si no están formados en temas de ciberseguridad o seguridad en APIs, que llamen a su jefe y le digan, oye, que nosotros necesitamos un día o 2 días o el tiempo que necesario para formarnos en esto. Entonces, esto hay que escalarlo hacia arriba, ¿vale? Si nosotros si estamos empezando en esto, por lo que sea, porque no tenemos formación o necesitamos mejorarla, esto necesitamos escalarlo a project managers, a jefes de proyecto, para que nos den el tiempo y las herramientas o la formación para aplicarlo. Luego, pues bueno, desde el OWASP, pues bueno, siempre es recomendable consultar la página de OWASP porque allí actualizamos los repositorios en GitHub con la documentación, etcétera. Ok, perfecto. José, muchísimas gracias por el tema. Esas son todas las preguntitas. Les recordamos a los asistentes que vamos a estar enviándoles este material a los correos electrónicos que tienen registrados. Pues nada, gracias a vosotros. A ti, José, feliz día. Saludos. Bueno, gracias a la organización por aceptar esta propuesta y nada, en esta media hora vamos a hablar un poco pues lo que os he comentado un poco, cuál es el OWASP Totem de vulnerabilidades y cuáles son cuáles pueden ser algunas soluciones, ¿no?, que podemos encontrar eh, para, para minimizar estas vulnerabilidades. Bien, supongo que se ve la presentación. Sí, ahí ya te vemos. Vale. Bueno, esto es un poco el índice que voy a tratar. A dar una pequeña introducción al concepto de seguridad en APIs y luego pasaré directamente a lo que es el core de la charla, que es el OWASP Top 10 y su importancia en la seguridad en APIs. Haciéndolo mención, posteriormente mencionaré algunas herramientas, ¿no?, que pueden ser interesantes para evaluar y mejorar esa seguridad y por último comentar unas estrategias y mejores prácticas.
Bien, el proyecto de seguridad en API se lanzó en el 2019 y este año ha habido una actualización donde se han actualizado ciertos puntos, ciertos aspectos con el objetivo de estar actualizado a nuevas amenazas, nuevas vulnerabilidades, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente la seguridad APIs, pues bueno, como hemos comentado, pues bueno, es un concepto bastante importante hoy en día de la seguridad, ¿no? De la ciberseguridad, que trataría de impedir que los atacantes exploten esas interfaces, ¿no? Que nosotros como desarrolladores exponemos para que los usuarios consuman esas APIs, ¿no? Entonces, con la creciente demanda de las APIs, pues bueno, es esencial, ¿no? Por parte de la comunidad, de los equipos, de los desarrolladores, pues contar con estrategias que aborden desde las fases de diseño, ¿no? Cómo evitar, pues eso, cómo garantizar, pues eso, la seguridad y minimizar en la medida de posible estos ataques, ¿no? A mí, dentro de las APIs, pues bueno, ¿qué tipos de amenazas podemos encontrar? Amenazas típicas, ¿no? Ataques de inyección, donde tenemos diferentes tipos de ataques de inyección, desde SQL, por comandos, ataques más avanzados. Luego tenemos el típico ataque no man in divided, ¿no? Con el objetivo que tiene como objetivo que el atacante alterar, ¿no? O sea, meterse en las comunicaciones, ¿no? entre el modelo arquitectura cliente servidor y luego diferentes amenazas que podemos encontrar como ataques de negación de servicio o ataques directamente al control de acceso a las aplicaciones que atacarían directamente a lo que es la autorización y la autenticación de los usuarios en las aplicaciones. Bien, bueno, esto es un poco lo que hemos comentado ya. Dentro de los ataques de inyección, pues bueno, encontramos diferentes tipos de vectores de ataque, ¿no? Estos ataques han ido evolucionando a lo largo de los años. Bien, como he comentado, pues la lista Top 10 de API Security podemos encontrarla ya actualizada este año. Entonces, ahora en estos minutos voy a comentar un poco, voy a detallar un poco cada una de ellas, las 10, detallarla lo máximo posible, entendiendo más o menos el concepto, y en algunas comentaré pues cuál podría ser, o sea, cómo podríamos prevenir que se originen esas vulnerabilidades. Esta es un poco la evolución que ha tenido. Si como vemos, del 2019 a 2023, pues han habido básicamente 3 nuevas, la 6, la 7 y la 10. Otras han cambiado ligeramente, otras, bueno, siguen siendo la misma, por ejemplo, la 1 es la misma, y otras han cambiado, es la misma, pero han cambiado ligeramente el nombre. Por ejemplo, la 2, que es Broker User Authentication, pues ahora en el 2023 pues se llama Broker Authentication. Sigue siendo la misma la vulnerabilidad, pero bueno, ha actualizado el nombre. Y luego la 8 y la 10, que estaban en el 2019 y no están en el 2023. Se han eliminado. ¿Por qué? Por ejemplo, la de Injection se ha eliminado. ¿Por qué? Pues bueno, básicamente, esto es una vulnerabilidad que se ha producido mucho, sobre todo en aplicaciones web. Entonces, se ha eliminado porque ya, digamos que al ser una vulnerabilidad tan conocida, que ya había muchos años, pues ya las aplicaciones, pues no es algo que, como es tan conocido, no es algo que evidentemente las aplicaciones tienen que tenerlo en cuenta, siguen teniendo en cuenta, pero como es tan conocido, pues no se pone, no se pone en 2023 porque ya es muy conocida y no es, por así decirlo, tan crítica como otras. Y luego la de Insufficient Logging y Monitoring también se elimina
lo que sugiere que los proveedores de APIs ya han adoptado las prácticas correctas de monitorización en la nube y demás, ¿no? Que vienen demandando los desarrolladores, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poco. La primera es Broken Object Level Authorization, autorización a nivel de objeto rota. Aquí, ¿de qué va? Esto es que, por ejemplo, las APIs normalmente suelen exponer identificadores de objeto para acceder a los recursos, ¿no? Ya sea a través de un identificador, a través de un token, por ejemplo. Entonces, si nuestra API no hace un control adecuado de estos endpoints, los atacantes pueden ver y operar recursos a lo que en teoría no deberían tener acceso. Entonces, por ejemplo, si nuestra API permite a los usuarios recuperar detalles sobre sus métodos de pago según su identificador de usuario, una de las formas que tenemos para evitar este problema es inferir la identidad del usuario de la API a partir de un toque de acceso, por ejemplo. Entonces, el impacto de la vulnerabilidad viene en el hecho de que el usuario pueda manipular, ¿no? ese identificador, ¿no? Entonces, aquí lo que se suele hacer es, lo que se recomienda es, pues eso, implantar mecanismos de autorización adecuados en base a políticas y jerarquías de los usuarios, ¿no? Aquí eso lo que se recomienda es utilizar mecanismos de autorización para comprobar si el usuario autenticado tiene acceso para realizar la acción solicitada, ¿no? En cada función que utilice la entrada de datos del cliente, ¿no? Para acceder a, por ejemplo, un registro de la base de datos. La siguiente es Broker Authentication, autenticación rota. Aquí, bueno, los endpoints y los flujos de autenticación de usuarios se consideran rotos si la API no utiliza los mecanismos de seguridad adecuados, como claves de cifrado seguras, prevención de uso de reutilización de contraseñas o contraseñas o la codificación de las contraseñas, ¿no? Entonces, si un desarrollador no hace un buen uso de las claves o de esa configuración de los tokens de autenticación, pues los atacantes podrían tener acceso a las credenciales de otra persona. Por ejemplo, este sería un caso donde un posible ataque por fuerza bruta, donde realizar la autenticación del usuario, el cliente debe emitir una solicitud API como la siguiente, ¿no? Podría emitir la siguiente petición. En este caso, un atacante podría aprovechar el procesamiento por lotes, por ejemplo, de consultas GraphQL, para evitar la limitación de la tasa de peticiones y acelerar el proceso de ataque de fuerza bruta. Otro ejemplo que tenemos es el tema de las fugas de tokens. A veces los desarrolladores pues transportan los tokens de forma insegura, por ejemplo en URLs o mediante tráfico no cifrado. Si un token se transmite en una URL, cualquiera podría tener acceso a la URL a través de extensiones de navegador o historiales de navegación que pueden robar el token. Entonces, esto es un punto también en cuenta. Aquí lo que se suele hacer para prevenir este tipo de ataques es recurrir a tecnologías que nos pueden ayudar a propagar esas credenciales entre usuarios de forma segura. Por ejemplo, usando JSON Web Tokens. Con JSON Web Tokens nos aseguramos que esos tokens, esas claves, se envían de forma segura, ¿no? Por ejemplo, si el usuario está haciendo una petición post donde está enviando usuario y contraseña, pues en el servidor se crearía ese token, ¿no? Con el secret. Ese token se enviaría de vuelta al cliente y posteriormente el cliente es el que haría el auténtico solicitaría los recursos con ese token que ha enviado el servidor anteriormente. Y luego, para acceder a los recursos del servidor, se comprobaría la firma del token para acceder a
a ese recurso. Vale, esta es una tecnología que se viene utilizando ya muchos años para asegurar, pues eso, asegurar esta parte de envío de tokens de forma segura y validar el acceso a los recursos correspondiente al token que se está enviando, ¿no? En esa petición. La tercera es Broken Object Property Level Authorization, autorización de nivel de propiedad objeto rota. Esto básicamente es que aquí el OWASP Totem pues, establece que una API es vulnerable cuando un usuario puede acceder a un objeto empleando un endpoint sin que se haya procedido a validar que dicho usuario tiene acceso a acceder a las propiedades específicas de ese objeto. De esta forma, un endpoint es vulnerable si expone propiedades de objeto consideradas sensibles o permite al usuario cambiar, añadir o eliminar el valor de una propiedad sensible para lo que no debería tener acceso. En este ejemplo, por ejemplo, pues bueno, aquí tenemos una API a la cual el usuario puede hacer una petición con un identificador de usuario y aquí lo que pasa es que al hacer esa petición la respuesta a esa petición está revelando información sensible, ¿vale? Cosa que no, esa información que vemos en rojo, por ejemplo, tales como el número de teléfono y el token, esa información ya debería venir filtrada desde el backend, ¿no? Por así decirlo. La siguiente es la de un restricted resource consumption o consumo de recursos sin restricciones. Aquí es que a veces las APIs no tienen restricciones en cuanto al acceso a los recursos, ¿no? Entonces, la aplicación puede verse bajo un ataque por fuerza bruta o de negación de servicio, ¿no? Para que pueda tumbar los servidores o provocar un aumento en la facturación a nivel de infraestructura. Por ejemplo, si estamos trabajando con arquitectura serverless, cómo tú montes esa arquitectura serverless podría ser originario de que estás sufriendo un ataque de negación de servicio o de negación de wallet. Entonces, aquí lo que se suele hacer es, para evitar ese consumo de recursos sin restricciones, es necesario establecer límites, ¿no? En esas solicitudes, ya sea en la descarga de archivos o en las demandas de uso de memoria y CPU. La siguiente es el Broken Function Level Authorization, autorización rota a nivel de función. Este tipo de vulnerabilidad tiene que ver con que los usuarios habituales puedan acceder a funciones sensibles, como la modificación, creación o eliminación a las que de otro modo no deberían poder acceder. Por ejemplo, si un usuario puede modificar la cuenta de otro usuario, cuando un usuario normal puede acceder a la funcionalidad de administración de un sitio. Entonces, la clave de esta vulnerabilidad es implementar un control estricto y granular basado en la ascensión del usuario y garantizar que este control de acceso se implemente de manera consistente a lo largo de toda la aplicación. El siguiente, un Restricted Access to Sensitive Units o acceso sin restricciones a flujos empresariales sensibles. Aquí este riesgo es de naturaleza menos técnica y tiene que ver con que los atacantes se aprovechen las lagunas en la lógica que he implementada, ¿no? en el beneficio propio de los atacantes. Por ejemplo, si un usuario compra todos los asientos de un vuelo, luego los cancela, luego cancela los billetes en el último momento sin costo alguno, en ese caso, pues la aerolínea, por ejemplo, podría aumentar los precios para encontrar pasajeros en el último momento en el que el hacker podría comprar un nuevo billete a un precio reducido, ¿no? Por ejemplo. La siguiente, Server-Side Request Forgery, falsificación de peticiones del lado del servidor, pues es una vulnerabilidad en la que un atacante puede inducir a una aplicación web o API a realizar solicitudes
peticiones HTTP o de red desde el servidor en lugar de hacerlo desde la máquina del cliente. Es como suplantar el servidor para hacerle creer que está recibiendo peticiones por parte del cliente, cuando en realidad es el atacante, es el que está haciendo esas peticiones, está falsificando de alguna forma esas peticiones. Entonces, en este diagrama vemos como un atacante, si encuentra una vulnerabilidad de este tipo en una API, pues podría tener la capacidad de tomar el control de las URLs, o sea, las URLs en ese momento pasarían a tomar el control por parte del atacante. Aquí, pues bueno, para prevenir este tipo de ataques, ¿qué normas de seguridad podríamos incluir? Pues bueno, lo típico, ¿no? Validación de las entradas de usuario, ¿no? Validar y filtrar las entradas de usuario, especialmente las URLs que puedan tener un origen un poco más, que puedan tener parámetros o que pueden ser de dudoso origen. También podríamos añadir listas blancas de direcciones y recursos permitidos, no usar whitelist o listas blancas para limitar las peticiones a destinos específicos que pongamos en esas listas. Y también, de la misma forma que podemos añadir listas blancas, también podemos limitar los permisos y la capacidad de la aplicación para realizar peticiones a recursos locales o externos y garantizar que la aplicación se ejecute con el mínimo conjunto de privilegios necesario, ¿vale? Es lo que se llama aplicar el principio de mínimo privilegio. La siguiente, Security Misconfiguration o configuración incorrecta o no segura, pues para esta categoría pues cubre vulnerabilidades que pueden pasar durante la configuración de la API, ¿no? Pues bueno, algunas configuraciones erróneas que podrían afectar a la seguridad, por ejemplo, configuraciones por defecto, funciones innecesarias, endpoints que están activados y que no son necesarios. El no activar el cifrado, la falta también de actualizaciones o no aplicar de forma adecuada los parches de seguridad, posibles errores que puedan exponer información confidencial, es decir, la aplicación falla y está exponiendo ese error 505 o ese error 404, se está devolviendo y el usuario está viendo ese error, ¿no? El mensaje de ese error, eso no debería pasar tampoco. Ese tipo de cosas. Entonces, para prevenir estos problemas relacionados con una mala configuración de la seguridad, pues bueno, es recomendable, pues por ejemplo, podríamos poner en marcha procesos de hardening, el ciclo de vida del despliegue, y que permita aplicar un entorno lo más seguro posible. Y luego, pues lo típico, ¿no?, que podemos hacer, pues bueno, revisar y actualizar las configuraciones del API, incluyendo componentes o archivos. O sea, si la API está en la nube, por ejemplo, es decir, no está bajo nuestro control, habría que revisar esas configuraciones, ¿no?, que si las llamadas se están haciendo en el cloud. Y luego, pues, automatizar ciertos procesos de configuración. La siguiente sería gestión de activos, donde un API puede tener muchas versiones a nivel de funcionalidad y a nivel de endpoint. Entonces, aquí lo que se recomienda es Aquí lo que se recomienda es, pues eso, de llevar un inventario de las APIs,
con el objetivo de mitigar problemas de posibles APIs que estén ahí, se hayan quedado en un estado un poco obsoleto, en desuso, y llevar un control más exhaustivo de ese tipo de esa gestión de activos. Y por último, la última está relacionada con el consumo seguro de APIs. Esta vulnerabilidad se produce porque los desarrolladores tienden a confiar demasiado, ¿no?, en las interacciones con las APIs externas. Algunas herramientas, brevemente, pues comentar algunas herramientas que podemos utilizar para evaluar y mejorar la seguridad de las APIs, por ejemplo, el Logwash Z Attack Proxy y el Burp Suite. Estas herramientas están pensadas para, pues a modo de proxy, evaluar la seguridad de las APIs, ¿no? Se colocan entre tu navegador y el API y permiten, a modo de man in the middle proxy, man in the middle, tienen la capacidad de ver las peticiones y las respuestas generadas por el navegador. Aquí, pues bueno, vemos algunas funcionalidades, ¿vale? Ambas herramientas funcionan de forma similar, ¿no? Actúan a modo de proxy y se colocan entre el navegador y la aplicación web o la API para interceptar y inspeccionar los mensajes enviados desde el navegador. Y por último, comentar alguna herramienta, por ejemplo, esta CR API. Se trata de una aplicación que podríamos, que es interesante, ya que podríamos evaluar esta aplicación para, esta aplicación contiene las 10 principales vulnerabilidades que he comentado, las tiene por defecto en la aplicación. Entonces podríamos probar esta aplicación para evaluar en la medida de lo posible el funcionamiento de Logwash Totem a nivel de APIs. Y por último, comentar, pues, para resumir, pues bueno, ciertas estrategias y mejores prácticas, ¿no? Aquí, pues bueno, destacar que lo más importante siempre es comprobar a nivel de objeto, pues esos identificadores que se están pasando las URLs, comprobando los privilegios de acceso a nivel de confidencialidad y autorización de los datos. Y luego, pues bueno, algunas buenas prácticas como las que he comentado, ¿no? El tema de restringir esas configuraciones inseguras en la medida de lo posible y luego documentar y actualizar los catálogos de las APIs para evitar que las APIs queden obsoletas y tener un mejor control de lo que se está exponiendo, ¿no?, de cara al usuario, ¿no? Y eso es todo. Si alguien tiene alguna pregunta, pues bueno, la puedo hacer ahora. Sí, José, Vale. tenemos una preguntita para que Sí, aprovechemos estos últimos minutos. sí. Nos preguntan, ¿APIs 100% RESTful y método GET? ¿O WASP lo recomienda? ¿Qué hacer? Cuando es una API RESTful, sí, claro, todo esto es aplicable también a APIs RESTful. Al final, independientemente de si es una API RESTful o no es RESTful, por ejemplo, si estamos utilizando GraphQL, todo es aplicable a cualquier tipo de API. O sea, independientemente de la tecnología que haya detrás de la API, Logwash Totem es aplicable a cualquier tipo de proyecto. O sea, es agnóstico a la tecnología, por así decirlo. Ok, perfecto. José, y una última, este tema es vital para tener APIs de calidad, no es solamente documentar, tener el developer portal con una experiencia buena, sino la seguridad, pues es vital para tener éxito en todo este tema de ecosistema de APIs y crear comunidad. ¿Cómo los desarrolladores se pueden mantener al día con esas mejores prácticas para asegurar esas APIs?
herramientas, procesos, porque la información es mucha, es un Ujú. tema vital, cómo se puede uno mantener al día. Sí, yo recomendaría, pues bueno, desde la página, desde la página OWASP intentamos tener actualizado lo máximo posible todas aquellas aplicaciones, proyectos que pueden ser útil para que los desarrolladores y los equipos de desarrollo, hablamos de equipos de desarrollo porque todo esto evidentemente siempre es recomendable llevarlo en equipo, ¿no? Porque todo esto uno solo no lo puede llevar. Todo esto hay que llevarlo en equipo y lo que es la formación es, pues recomiendo sobre todo a los equipos de desarrollo que si no están formados en temas de ciberseguridad o seguridad en APIs, que vayan, que llamen a su jefe y le digan, oye, que nosotros necesitamos un día o 2 días o el tiempo que necesario para Ujú. formarnos en esto. Entonces, esto hay que escalarlo hacia arriba, ¿vale? Si nosotros si estamos empezando en esto, por lo que sea, porque no tenemos formación o necesitamos mejorarla, esto necesitamos escalarlo a project managers, a jefes de proyecto, para que nos den el tiempo y las herramientas o la formación para aplicarlo. Luego, pues bueno, desde Loguas, pues bueno, siempre es recomendable consultar la página de OWASP porque allí actualizamos los repositorios en GitHub con la documentación, etcétera. Ok, perfecto. José, muchísimas gracias por el tema. Esas son todas las preguntitas. Les recordamos a los asistentes que vamos a estar enviándoles este material a los correos electrónicos que tienen registrados. Pues nada, gracias a vosotros. A ti, José, feliz día. Saludos.